Efesios 5 no es una carta de incentivo emocional, es una convocatoria militar, una orden directa del cielo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad como hijos de luz. Pero mientras el apóstol Pablo escribe con urgencia, la iglesia lee con desinterés. El texto que fue escrito para despertar está siendo usado para decorar. Hoy la santidad se ha vuelto sinónimo de legalismo. Llaman exageración a lo que Dios llama pureza. Confunden gracia con permiso. Y la iglesia, al intentar ser relevante, se ha vuelto irreconocible. Queremos el cielo, pero sin renunciar a la tierra. Queremos a Cristo, pero sin crucificar la carne, y así el llamado de Efesios 5 es silenciado en los púlpitos y sofocado en los corazones. Pero Efesios 5 no permite omisión. Separa la luz de las tinieblas, expone a los que viven como hijos de desobediencia, incluso dentro de la congregación. Y advierte: ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No se trata de opinión, es juicio, no es exageración, es escritura. La santidad que olvidamos es la misma que Dios exige. En este video vas a ver Efesios 5 como nunca antes, no como un capítulo moralista, sino como un espejo que muestra lo que la iglesia debería ser y dejó de ser. Vamos a exponer la santidad verdadera, la luz que brilla en medio del caos y el precio real de seguir a Cristo con todo el corazón. Prepárate para ser confrontado, despojado y restaurado. Si sientes que algo anda mal en la forma en que el Evangelio ha sido predicado, si percibes que la iglesia se ha apartado de lo que es santo, entonces quédate con nosotros. Cada capítulo de este video será una hoja afilada de la palabra, y como dijo Spurgeon, la santidad no es una condición opcional del creyente, es la evidencia de que realmente ha nacido de nuevo. Si quieres acceder al contenido de la Escuela del Príncipe, está disponible en la descripción del video. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Esta orden no es una sugerencia piadosa, es una convocatoria celestial. Pablo inicia el capítulo con un imperativo innegociable. Ser santo es ser como Dios, y eso no es algo negociado en el altar de la conveniencia. No estamos llamados a imitar tendencias, influencers, movimientos, sino a reflejar el carácter del Altísimo. Y aún más, no como esclavos obligados, sino como hijos amados. Pero hoy, muchos quieren el estatus de hijos sin el ADN del Padre. Quieren heredar la promesa, pero rehúsan el estándar. La cultura dicta comportamientos, ropas, límites y valores. Y la iglesia, en nombre de la relevancia, a menudo solo replica lo que el mundo dicta con un ligero maquillaje evangélico. Sin embargo, Pablo es enfático. El amor, la entrega y la imitación de Dios son la esencia de quien ha nacido de nuevo. Él escribe: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese amor no es sentimiento, es renuncia, no es performance, es cruz. Aquí ya comienza la confrontación. Efesios 5 nos llama a vivir en una luz que expone, purifica y separa. Pero para muchos, cualquier cosa que involucre separación del mundo suena anticuado. Dios ve el corazón, dicen. Sí, y exactamente por eso Él exige santidad en el cuerpo, en la mente, en las intenciones. Él no quiere solo tu domingo, Él quiere tu interior, tu esencia. El problema es que la luz de Efesios 5 incomoda, y lo que incomoda, muchos lo rechazan. Pero la palabra sigue firme. Ni siquiera se nombra entre vosotros fornicación, ni ninguna inmundicia o avaricia. Efesios 5:3. No es para tolerar, es para extinguir. No es para negociar, es para odiar. La iglesia que nació de la cruz no puede andar de la mano con la inmoralidad. El mundo se viste de sensualidad, vive de avaricia, habla con torpeza.
Y la iglesia hoy muchas veces mira, consume y aplaude el mismo contenido. La frontera entre luz y tinieblas fue borrada por la permisividad moderna. Pero los hijos de la luz tienen otra esencia. Brillan no por sí mismos, sino por estar conectados a la fuente. Y el brillo no está solo en las palabras, sino en la separación. La santidad en este contexto no es apariencia, es evidencia de nacimiento. Quien nació de Dios no vive como quien nació del mundo. Simplemente ya no pertenece a las tinieblas. Pablo llama a esta generación de creyentes a un estándar superior. No dice mejora, dice sed imitadores de Dios. Esto destruye toda excusa, y es aquí donde la fe deja de ser cómoda. Como escribió Charles Spurgeon, la separación del mundo no es una opción del creyente verdadero, es la marca de su conversión. La santidad no es radicalismo, es identidad. La luz no pide disculpas por brillar, y quien nació de nuevo no intenta adaptarse a las tinieblas, simplemente ya no les pertenece. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Efesios 5:2. Hay una mentira extendida en los púlpitos modernos, que la santidad es algo opresivo, pesado, anticuado. Una camisa de fuerza espiritual. Pero Pablo destruye esa idea en las primeras líneas de Efesios 5. La santidad no nace de la opresión, nace del amor. Amor que se entrega, amor que se sacrifica, amor que huele bien a los ojos de Dios. Cristo no nos llamó a la santidad para humillarnos, sino para liberarnos. El pecado es el verdadero opresor, la lujuria, la mentira, el egoísmo, la idolatría. Son esposas disfrazadas de placer y el camino de la cruz es el único que rompe esas cadenas. La santidad es el grito de un corazón libre, es la alegría de un espíritu que ha vuelto a casa, pero la iglesia de hoy ha invertido todo. Llama al mundo libertad y a la cruz prisión. Llama renuncia a la religiosidad y fidelidad a fanatismo. Pero Pablo no deja margen para la confusión. Él dice, Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? Entregándose. El estándar es claro. Quien ama, entrega. Quien ama, abandona el pecado. Quien ama, ya no vive para sí. La santidad es el reflejo de un corazón que ha sido impactado por la cruz, que ha entendido el precio que fue pagado, que ya no puede jugar con el pecado, porque ahora discierne la sangre. La sangre de Jesús no solo perdona, transforma, altera el apetito del alma, avergüenza, convence, y aquí está la prueba. ¿Te sientes incómodo con la santidad o con el pecado? Porque donde Cristo reina, la santidad no es una tortura, es un hambre, una sed, un clamor por ser puro como Él es puro. Spurgeon escribió, no hay nada más dulce para el creyente que parecerse a su Señor. Pero esto tiene un precio, y es lo que muchos no quieren pagar. Es más fácil llamar a la santidad legalismo que crucificar el propio orgullo. Es más cómodo decir que Dios entiende que renunciar a la pornografía, al noviazgo impuro, a la mentira conveniente, al evangelio diluido. Pero Efesios 5 es un recordatorio. El estándar sigue siendo el mismo. El Evangelio no rebajó la vara para hacerse popular. Sigue exigiendo muerte del yo, sigue exigiendo separación, sigue exigiendo cruz. Porque el verdadero amor nunca estimula el error. El verdadero amor dice, vete y no peques más. El verdadero amor no nos deja en las tinieblas, nos arranca de ellas con manos ensangrentadas y palabras eternas. Y este es el llamado de Efesios 5. Si fuiste amado por Cristo, anda como alguien que lo ama de vuelta. Y esto inevitablemente te separará del mundo y te hará cada vez más parecido a Él. Porque bien sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5.
Este versículo no sugiere sentencia, no deja espacio para matices, para el relativismo, para la típica defensa moderna del tipo, pero nadie es perfecto. Pablo está diciendo con la autoridad del Espíritu que existen tipos de vida que son incompatibles con el reino de Dios. El lenguaje es directo, fornicario, inmundo, avaro, y no se limita a enumerar comportamientos. Va más allá, llama al avaro idólatra. Es decir, el pecado aquí no es solo moral, es espiritual. No es solo un desvío de conducta, es una ruptura de la alianza con Dios. ¿Y qué pierden estas personas? La herencia. No estamos hablando solo de bendiciones aquí en la tierra, estamos hablando de lo eterno, de la vida con Dios, del reino, de la gloria, de la salvación. Pablo no escribe a impíos, escribe a la iglesia, habla con los creyentes. Y al hacerlo está diciendo: no piensen que porque están dentro de la congregación, están dentro del reino. El hecho de que alguien esté cerca de las cosas sagradas no significa que sea santo. Hoy, muchos se sienten seguros por estar en ambientes religiosos, pero Pablo muestra que el peligro no es estar lejos de la iglesia, es estar dentro de ella, pero sin arrepentirse, sin morir al pecado, sin nacer de nuevo. Fornicación, inmundicia, avaricia. Estas tres palabras describen a toda una generación. Vivimos en una era de placer fácil, deseos incontrolables y consumo insaciable. El sexo se volvió un pasatiempo, el cuerpo se volvió un ídolo, el dinero se volvió un señor. Y la iglesia muchas veces se cayó para no parecer ruda, para no perder miembros, para no parecer anticuada. Pero Pablo no suaviza. Él advierte: estos pecados no son debilidades tolerables, son señales de perdición. Spurgeon declaró con valor: la gracia que no cambia al hombre ciertamente no lo salvó. Esta frase destruye la teología de la conveniencia. Porque si el evangelio que oíste te conforta en el pecado, no es el evangelio de Cristo. La gracia verdadera perdona, sí, pero nunca deja al hombre como lo encontró. Ella quiebra, limpia, reconstruye, te lleva de la impureza a la pureza, de la avaricia a la generosidad, del vicio al dominio propio. Efesios 5:5 es como un espejo, te obliga a mirar con sinceridad. ¿Vives como alguien que heredará el reino? ¿O vives como alguien que está jugando con la eternidad? Hay una diferencia entre caer y vivir tirado en el suelo, entre luchar contra el pecado y alimentar el pecado, entre la debilidad que se arrepiente y la rebeldía que se justifica. Dios lo ve todo, no solo los actos, sino los deseos. Y cuando el deseo es impuro, continuo y aceptado, revela un corazón que no ha nacido de nuevo. Pablo es claro: estas personas no tienen herencia, y no importa cuántas veces asistan a la iglesia, no importa si ya cantaron en la alabanza, predicaron o fueron bautizadas. El reino de Dios no es herencia de quien asiste, sino de quien pertenece, de quien fue crucificado con Cristo, de quien murió al mundo, de quien odia lo que Dios odia y ama lo que Él ama. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a la congregación, pero no puedes engañar al cielo. Y ante el trono no habrá disfraces. O eres hijo, o eres un extraño, o tienes herencia, o serás echado fuera. Por eso, examínate. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué sitios web visitas? ¿Qué conversaciones alimentas? ¿Qué deseos no estás dispuesto a abandonar? No juegues con la gracia. No uses la cruz como excusa para mantener tus ídolos, porque la santidad que desprecias hoy puede ser exactamente lo que pruebe un día que nunca fuiste suyo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Vivimos en una generación que ya no teme la ira de Dios. Fue borrada de los púlpitos, ahogada por los cánticos, ignorada por las predicaciones suaves. Preferimos un Dios que consuela a un Dios que confronta.
Pero Efesios 5 nos obliga a recordar: la ira de Dios todavía está en pie, no ha caducado, no ha perdido validez, no se jubiló en el Nuevo Testamento. Pablo advierte: no os dejéis engañar. Es decir, el engaño vendría, y vendría de adentro. Palabras suaves, predicaciones sin arrepentimiento, una gracia falsa e inofensiva. Palabras vanas, vacías de verdad, llenas de conveniencia. Mensajes que dicen: Dios te ama como eres, pero olvidan decir que Él no te dejará como estás. La ira de Dios no es impulsiva, no es como la ira humana, es justa, santa, perfecta. Es la respuesta del Dios puro contra la impureza del mundo. Es el juicio que cae sobre quien rechaza la cruz y elige vivir como si fuera innecesaria. Pablo no está hablando de la ira del Antiguo Testamento, está hablando a la iglesia de Éfeso, en el corazón de la era apostólica. Y él dice: por estas cosas, fornicación, impureza, avaricia, idolatría, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Percibes el peso de esto? No es la ira de un profeta, es la ira de Dios. Y no viene por ignorancia, viene por rebelión. No recae sobre los débiles, sino sobre los desobedientes, sobre aquellos que oyeron, entendieron y rechazaron. Pero muchos hoy se burlan de esta verdad. Dicen: Dios es amor. Sí, Él lo es, pero Él también es fuego consumidor. Y cuando distorsionas el amor de Dios para justificar tu desobediencia, transformas el altar de la gracia en un escenario de blasfemia. Spurgeon dijo: si no crees en la ira de Dios, entonces tampoco has entendido la cruz, porque fue la ira de Dios la que cayó sobre Jesús en tu lugar. Esta es la realidad que muchos ignoran. Cristo no murió para que Dios ignorara el pecado. Cristo murió para que la justicia fuera satisfecha. La cruz no abolió la ira, la absorbió. Pero si rechazas el sacrificio, si eliges continuar en la impureza, si tratas el pecado como algo ligero, entonces la ira que Cristo cargó no te alcanza y ella sigue en pie. Pablo está diciendo a la iglesia: no jueguen con esto. No dejen que nadie los convenza de que Dios cambió de opinión. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue iracundo contra el pecado. Y si sigues viviendo como hijo de desobediencia, no importa cuántos versículos memorices, cuántos cultos asistas, cuántos ministerios participes, la ira seguirá siendo tu herencia. Es fuerte, es duro, es santo. Y es esto lo que salva. Porque es el temor de la ira lo que nos empuja hacia la cruz. Es la conciencia del juicio lo que nos hace clamar por misericordia. Y es cuando discernimos el fuego de la justicia que valoramos el agua viva del Evangelio. No te engañes, Dios todavía juzga y Él comenzará por su casa. Entonces escucha el llamado de Pablo como quien escucha el sonido de una trompeta final. Abandona el engaño, rechaza las palabras vanas. Huye de la mentira dulce, porque la ira de Dios no es teoría, es destino para todo aquel que camina en rebelión. No seáis pues partícipes con ellos. Efesios 5:7. La palabra es clara: no participen, no hagan alianza. No caminen lado a lado, no pacten con aquello que atrae la ira de Dios. Efesios 5 no permite medias tintas, no existe neutralidad espiritual, o eres luz o participas con las tinieblas. Y la línea entre santidad y complicidad es más delgada de lo que imaginamos. Es posible estar en silencio y ya estar del lado equivocado. Es posible no practicar el pecado, pero consentir con él. Y Pablo dice: eso es complicidad. La iglesia moderna transformó el amor en aceptación ciega. Decimos que amar es abrazar todo, tolerar todo, respetar todo. Pero el amor en el reino de Dios es fidelidad a la verdad. Separación en el Evangelio no es odio, es alianza. No te separas del mundo porque te sientes superior, sino porque ya has entregado tu vida a otro reino.
Ya tienes un Señor, y ese Señor no comparte el trono con nadie. Hoy muchos creyentes dicen, pero Jesús andaba con pecadores. Sí, Él andaba, pero nunca pecaba con ellos. Nunca se reía de sus chistes impuros. Nunca se callaba ante su hipocresía. Nunca los dejaba cómodos en el error. Cristo se acercaba para sanar, no para compartir la lepra. Y nosotros fuimos llamados a ser sal de la tierra, no azúcar para endulzar el pecado. El llamado de Efesios 5:7 es para cortar lazos con aquello que deshonra a Dios, con amistades que te arrastran lejos de la cruz, con series que alimentan la lujuria, con influencias que destruyen la pureza, con ambientes que anestesian tu conciencia, con todo lo que opaca la luz. Separación no es aislamiento, es santificación. Es una elección diaria de no participar del sistema de las tinieblas. Es la decisión de no ensuciarse, incluso cuando todos alrededor están sumergidos en el lodo. Y más, Pablo dice, por tanto, es decir, está uniendo lo que vino antes, la ira de Dios, la inmoralidad, la idolatría, con la orden de separación. No te está diciendo que seas grosero, está diciendo, no participes, no te rías del pecado, no normalices la impureza, no calles ante el error. El mundo ya tiene muchos cómplices. Dios busca testigos. Spurgeon escribió, no hay santidad sin separación. Donde no hay diferencia entre el justo y el impío, no hay distinción entre la iglesia y el mundo. Ese es el problema de la iglesia contemporánea. Quiere parecerse a Cristo sin dejar de parecerse al mundo. Quiere ser luz sin opacar las tinieblas. Quiere ser discípula sin ser separada. Pero no hay alianza sin exclusividad. No hay matrimonio sin renuncia. Y no hay santidad sin separación. El mundo te acusará de radicalismo, de intolerancia, de falta de amor. Pero el cielo te llamará fiel. Separarse de las tinieblas es una declaración de amor a Dios. Es una prueba de que tu alianza con Cristo vale más que tu reputación, que la voz de Dios vale más que los aplausos de los hombres, que el reino eterno vale más que los placeres momentáneos. Pablo dice, no seáis cómplices, no como quien se aísla con arrogancia, sino como quien se consagra por amor, como quien sabe que luz y tinieblas no pueden caminar juntas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. No es una metáfora, es una transformación. Pablo no dice que estabas en las tinieblas, dice que eras tinieblas. Esto es más profundo, más radical. Antes de Cristo, la oscuridad era tu identidad. Pero ahora en Cristo, tú eres luz. Y si la luz no brilla, miente sobre tu naturaleza. Ser luz no es una cuestión de opinión, es una cuestión de esencia. O naciste de nuevo, o todavía estás en las tinieblas, o llevas la presencia del Señor, o te estás engañando a ti mismo. ¿Y qué pide Pablo? Andad como hijos de luz, es decir, vivan como quien fue arrancado de la oscuridad, como quien ya conoce el peligro del abismo, como quien no ha olvidado el precio de la cruz. Pero, ¿qué significa vivir como hijo de la luz? Significa producir frutos visibles. En el versículo 9, Pablo continúa, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La luz tiene frutos, genera algo, no es solo discurso, es vida, y esa vida está marcada por bondad, incluso en un mundo cruel, por justicia, incluso donde todo es injusto, y por verdad, incluso donde la mentira reina como norma. Hijo de la luz no es aquel que sabe versículos, sino aquel que vive lo que predica. Significa discernir lo que agrada a Dios. Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 10. Este es el mayor don que un creyente puede pedir hoy, discernimiento. Porque estamos rodeados por una generación que confunde todo. Llaman al error evolución, llaman al pecado estilo de vida, llaman a la mundanalidad estrategia, y peor, llaman a esto evangelio.
Pero el Hijo de la Luz no se guía por modas, busca agradar a Dios, no a los hombres. Pregunta, Señor, ¿esto te glorifica? Y si la respuesta es no, lo abandona sin negociaciones. Significa exponer las obras infructuosas de las tinieblas. En el verso 11, Pablo es incisivo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ser luz no es solo vivir correctamente, es confrontar el error, es no callar ante la iniquidad, es hablar cuando todos prefieren el silencio. Spurgeon decía, donde el pecado no es expuesto, la luz no está presente. Hoy muchos quieren ser luz, pero con un brillo discreto, un brillo que no incomoda, que no confronta, que no revela, pero esa no es la luz del Evangelio. La luz de Cristo desenmascara el pecado, rasga el velo, revela la podredumbre y al hacerlo ofrece curación. Porque donde hay exposición hay también posibilidad de arrepentimiento. Significa despertar a los que duermen. Efesios 5:14 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta es la misión de la luz, despertar a los que duermen, despertar a los adormecidos en el pecado, levantar a los que se acostumbraron a la sombra, traer vida donde solo había muerte. ¿Y cómo sucede esto? Por el testimonio de una iglesia que vive como luz, por el impacto de creyentes que no se corrompen, no se venden, no se esconden. No fuiste salvado para camuflarte, fuiste salvado para brillar. Y cuando brillas, los muertos despiertan, las tinieblas huyen, el infierno se incomoda y el cielo se alegra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25-27. El propósito de la cruz no fue solo perdón, fue santificación. Cristo no murió para mantener una iglesia sucia, sino para purificarla, para presentarse a sí mismo una novia limpia, sin mancha, sin arruga, santa. Pero esta belleza ha sido olvidada. La santidad se ha convertido en un concepto distante, anticuado, casi incómodo. Se habla de amor, de bendiciones, de sanación, de identidad. Pero rara vez se habla de lo que Cristo desea ver en aquellos que Él ama. Pureza. La iglesia moderna se adorna con estrategias, eventos, luces, influencia digital, pero muchas veces olvida la única vestimenta que la hace hermosa a los ojos de Cristo, la santidad. Y esa es la tragedia silenciosa. Una novia adornada de vanidad pero vacía de temor, con ropas brillantes, pero el corazón manchado, con nombre de viva, pero espiritualmente adormecida. Spurgeon dijo, la iglesia de Cristo debe ser separada, santa, distinta. Cuando se mezcla con el mundo, pierde su poder y su gloria. Efesios 5 nos muestra que la santidad no es opcional. Es el proyecto del novio. Es el destino de la novia, es la señal de que fuimos lavados por la palabra, no solo informados por ella. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa vivir como quien ya pertenece al cielo, como quien no negocia principios para agradar al mundo, como quien ama tanto al novio que no quiere entristecerlo con adulterios espirituales. Santidad no es perfección humana, es separación divina. Es vivir con el corazón limpio, incluso en un mundo sucio. Es andar en rectitud, incluso cuando todo alrededor camina en dirección contraria. La novia de Cristo no puede parecerse a las rameras espirituales de este siglo, no se vende al entretenimiento, no se prostituye con el pecado, no se acuesta con la cultura. Ella espera, ella se prepara, ella se consagra, ella es separada, ella es luz, ella es pura.
Cristo viene y Él no vendrá a buscar una iglesia influyente, sino una iglesia fiel. No vendrá por una novia que atrae multitudes, sino por una novia que guarda el corazón. ¿Qué será de muchos en el gran día cuando descubran que participaron de la religión pero nunca formaron parte de la novia? Que cantaron, sirvieron, publicaron versículos, pero nunca se dejaron purificar por la palabra. El novio está a la puerta y él viene con ojos de fuego, no para elogiar estructuras, sino para examinar corazones, no para premiar la fama, sino para buscar santidad. Esta es la belleza que él busca, no la belleza de Instagram, sino la del corazón quebrantado, de la mente limpia, de las manos puras. La santidad no es un adorno, es la señal de la verdadera unión con Cristo. Es la fragancia de la novia fiel. Es la marca de quien no solo habla de Jesús, sino que vive para Él. Y cuando Él regrese, que nos encuentre así, lavados, separados, esperando, apasionados, porque al final la novia que Él llevará será santa. Y si no es santa, no será llevada. Si esta palabra te habló, no te quedes callado. Deja un comentario diciendo: Señor, purifica mi vida. Así sabré que te quedaste hasta el final. Comparte este video con alguien que necesite despertar espiritualmente. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana tenemos un mensaje fuerte, bíblico y urgente como este. Si quieres apoyar nuestro ministerio y ayudar a difundir esta verdad, considera hacerte miembro del canal. Aquí la verdad no se negocia. Aquí la palabra aún hiere, pero hiere para sanar.